Tamaiva Lara, de la comuna 5 de marzo, la compañera Sara Martín, que envía un video. Estos son los compañeros del Kurdistán de la Academia de Modernidad Democrática. También nuestra camarada Judy Guerra, del Panalito Santa Rosa, aquí del 23 de enero. Y Chris Gilbert, de la Red Internacional por la Democracia Comunal, intelectual, compañero que ha visitado diversas localidades, algunas de las comunas que ha visitado están acá, y es algo así como ve la realidad y va sistematizando, cosas que desde el panel se lo agradecemos porque nos ha apoyado junto con su compañera Cira en el proceso de sistematización, porque muchas veces hacemos cosas pero no sistematizamos y no queda ese recuento de esas cosas que nos sirven en otras localidades. Bueno, en este momento vamos a estar hablando sobre la democracia comunal, la vida y la construcción de una sociedad postcapitalista. Para hablar un poco sobre estas alternativas, estas dinámicas las vamos a estar manejando las compañeras y compañeros. Van a tener 15 minutos. Cualquier inquietud, pregunta, por favor, si nos las puede anotar. Cosa, como les comentaba, que se aproveche mayor el tiempo, debido a que posteriormente de esta mesa vienen los avances en los salones para los debates en cada una de las 4 mesas que ya tenemos disponibles en el salón. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a la compañera Talay Lara, de la comuna 5 de marzo. Un aplauso a la compañera. Sí, buenas tardes. ¿Comuna? Porque después del almuerzo, complicada la cosa. En principio saludar este espacio, agradecer a mi querida camarada Ana Caona, Cira, a todos y todas los compañeros del Panal 2021 por permitirnos, por convocarnos a este espacio y darnos esta oportunidad de conversar aquí colectivamente, reflexionar colectivamente sobre las experiencias de trabajo que hemos estado construyendo. Voy a hablar un poco, como lo decía el compañero Tamaris, sobre la democracia comunal, la vida y la construcción de una sociedad postcapitalista. Y en principio quisiera hacer referencia sobre una idea que me hizo mucho sentido a la hora de reflexionar sobre este asunto de la comuna, ¿no? Y de la democracia comunal, que tiene que ver con esta idea del principio de realidad, ¿no? Me hizo mucho sentido la idea del principio de realidad en el sentido de comprender a la comuna atravesada por las contradicciones del sistema capitalista y patriarcal. Es decir, la comuna no es un espacio alternativo al sistema capitalista y patriarcal. La comuna, por el contrario, está atravesada de todas esas contradicciones de este sistema, de todos los valores y de todas las lógicas que implican este sistema, ¿no? Entonces, en este escenario de lo comunal se desarrolla esa tensión entre este sistema económico, político, social y todo su entramado ideológico y cultural con lo nuevo que estamos construyendo. Existe esa tensión permanentemente en la construcción comunal y en el ejercicio de la democracia comunal. Y eso nuevo, que es lo común, que es lo colectivo. Ay, gracias. Yo sí decía que no veía mis notas. Eso nuevo que decía que es lo común, que es lo colectivo, que en verdad no es tan nuevo porque tiene sus cimientos en nuestra ancestralidad. Sí, eso de dirigir colectivamente la comunidad no es una cosa que nosotros estamos inventando en el agua tibia, ni algo que nos estamos basando en un idealismo sobre lo que quisiéramos que fuésemos,
sino que en realidad es algo que fuimos por mucho tiempo, productivos, agroecológicos, con dirección colectiva, con participación, con uqueras, con uqueros, callaperos, todas esas cosas, todas esas prácticas y esas lógicas son lógicas que vienen, que viven en nosotros y en nosotras y en nuestras comunidades, y que viven en general en el pueblo y en los sectores populares de nuestro pueblo. Y en ese sentido, en esa contradicción, de esa tensión, digamos que eso comunal que estamos construyendo vive en esa tensión entre lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos ser. Y lo menciono también porque pienso que hay un riesgo importante en lo que sería idealizar la comuna y idealizar el proceso comunal. Si nosotros nos ponemos una lista, un checklist que llaman, una lista así de todas las cosas que tiene que ser una comuna tiene que ser productiva, si no, no es comuna. Una comuna tiene que tener un parlamento comunal democrático constituido, si no, no es comuna. Una comuna tiene que ser, en la comuna tienen que estar las mujeres en la dirección de la comuna, si no, no es comuna. O tiene que estar constituido legalmente el parlamento. O sea, si nosotros nos enfrentamos como con estas ideas tan fuertes a la realidad que vivimos, quizás muchas de nuestras comunas salimos raspados, 0-1 por el pecho todo el mundo. ¿Por qué? Porque la comuna y la democracia comunal y la construcción comunal es eso, un proceso vivo, en construcción, en movimiento, y que enfrenta, como decía, es un proceso de acumulación histórico de fuerzas de este pueblo, de nuestro pueblo. O sea, la comuna como saldo político de todo nuestro proceso histórico, de la resistencia indígena, del proceso independentista, de las resistencias organizativas, de las zonas barriales, en toda la década, en toda la Cuarta República, de Chávez, del fenómeno Chávez y del chavismo como movimiento social. Digamos que es un saldo, ¿no?, histórico, político, que viene de todo eso, y en el que estamos viendo y estamos experimentando las tensiones, por ejemplo, entre la participación de las mujeres y el cuidado de los niños y las niñas. Entonces, nosotros estamos viviendo, por ejemplo, en la comuna, que es un espacio de disputa en el que las mujeres oficialmente, según el Estado venezolano, son el 53% de las vocerías, pero que cuando vamos con un consejo comunal, y quizás el 80%, o sea, quizás el número es mucho más, pero cuando estamos en los espacios de dirección, incluso de las organizaciones comunales, la cosa no es así, ya hay siempre más compañeros. Pero más allá de eso, que en esa contradicción, en esa disputa, porque eso no surge de la nada, ¿no? Esa contradicción entre la participación de las mujeres no surge de la nada, sino que tenemos que cuidar a los chamitos, tenemos que cuidar a los abuelos, tenemos que resolver un montón de cosas. Y entonces en la comuna surge una escuelita Maestra Isabel González, por ejemplo, en el Maizal. Surge un semillero Ali Primera, una 5 de marzo. Surge todo eso que surge de esa contradicción, que nosotros no la estamos desconociendo, sino que la estamos viviendo, que la estamos enfrentando, y a partir de enfrentarla, estamos construyendo esa síntesis de la socialización de los cuidados, por ejemplo, en lo comunal, que significan esos espacios de cuidado. Y otras cosas, la Ruta de las Flores, que son políticas de atender estructuralmente esas contradicciones. Luego el tema del Parlamento, lo mencionaba el camarada Robert y también otros compañeros, del tema de lo democrático, ¿no?, de la democracia. Yo ahorita, hace un ratico,
toda nerviosa por esta exposición, le preguntaba a un compañero, ¿qué es lo que piensas tú de este tema que yo tengo que hablar? Eso no existe, la democracia, ¿qué es eso? Eso no sirve. Y es un poco eso, entender cómo es un proceso también, porque podemos idealizar nuestra organización política, ¿no? Yo discutía con Ángel Prado estos días sobre el tema de la dirección colectiva, y entonces es un proceso, o sea, cómo se construye dirección colectiva. No es que, por lo menos en un parlamento, nosotros allá en la Comuna 5 de Marzo, tenemos unas personavirijillos en el parlamento terribles que en realidad son obstáculos del poder del pueblo, en realidad representan obstáculos. Entonces, si nosotros nos enfrascamos en que la democracia comunal es que el parlamento lo decía todo, nos quedamos pegados porque hay 4, 3, 1, 2, 5 parlamentarios o 3 que no dan pie con comuna, y entonces todo el proceso comunal, todo, o sea, en vez de estar peleando porque vamos a tomar la empresa del gas, o como los compañeros del Maizal, que naguara, eso no le piden permiso a nadie ni a nada, de que no, que eso no está en el territorio, la poligonal de la comuna. ¿Qué es poligonal? Tómeme esa tierra, más nada, no creo en nadie. Entonces o sea, más allá es entender que es un proceso, y que un poco lo decía Robert, del tema de tener claro el horizonte estratégico, ¿no? En estos días yo vi me quedan 2 minutos para hacer este comentario. Vi un meme que me llamó mucho la atención, porque era un muchachito que salía con una consigna, Anacaona, por cierto, me preguntó que qué significaba y cómo lo entendía. Salió un muchachito con una consigna que decía: tenemos más claro el método que el objetivo. Era algo así como un güerito bravo, como luchando, pero el cartel de la bandera estaba vacío. Entonces era como que él tenía claro que tenía que estar en esa marcha luchando, pero no tenía muy claro por qué. Entonces es eso, pues es esa que decía Robert, y que dialéctica, esa relación entre la forma que nos vamos construyendo y el fondo que es necesario disputar, a costa de que a veces necesitemos un patriarca. Porque de repente alguien puede decir, no, un patriarca no es demasiado democracia comunal. Bueno, pero a veces sí, a veces hace falta. Entonces, es ese proceso, es entenderlo como proceso. Ya dije eso muchas veces, gracias. Sigo. Bueno, tenía aquí el tema de la relación entre el centralismo y la democracia, la tensión entre el patriarca y el liderazgo colectivo, la disputa de la tierra y los medios de producción, y por ejemplo la contradicción que viven las comunas sobre los emprendimientos, ¿no? Pero entonces vienen unos compas y se lanzan una estrategia de que, ok, usted quiere emprendimiento, pero ese emprendimiento va a distribuir o va a hacer crecer a los cochinitos que producimos en la EPSDC tal, y entonces el emprendimiento con esta UPF, o sea, es contradictorio, ¿verdad? La idea del emprendimiento como o sea, no es ese nivel de la propiedad colectiva, de las empresas de propiedad social directa comunal, que es un proceso de liberación de la tierra y de descolonización, ¿verdad? Porque los que inventaron lo de la propiedad privada fueron estos bichos que vinieron a agarrarse toda la tierra y decir que eso era de ellos. Pero esa liberación de esa tierra en la propiedad colectiva es precisamente un proceso de liberación estratégico de nuestra construcción comunal, y dialoga con esas cosas que pretenden también disputarse la hegemonía de la política económica nacional. Pero la cosa es cómo nuestros territorios lo ponemos, en el caso de que sea necesario, si lo podemos neutralizar bien, pero en el caso de que sirva para algo, lo ponemos al servicio del desarrollo de lo que consideramos estratégico, que son precisamente esas empresas de propiedad social directa comunal. Allí tiene mucho que ver los sistemas de formación político-ideológico que construimos en nuestra comuna. Tienen un rol
fundamental para que no nos perdamos precisamente entre la flexibilidad táctica que llaman y la rigurosidad estratégica, en tener clara la estrategia, en tener muy presente el debate. Y ahí como los compas y las compas del Maizal nos tienen como mucha enseñanza, lo decía Belén también, que esa capacidad que tienen los compas del Maizal, por ejemplo, de estar en demasiado contacto con la realidad y como muy y como vivo, una cosa viva, o sea, en el cambio permanente, en que si hay que construir una escuelita de formación, no es que vamos a traer las especialistas de Caracas, los intelectuales y las intelectuales, sino que las maestras del territorio van a desarrollar las capacidades para construirla y para empujarla y para parir ellas mismas esa escuela de formación de niños y niñas comuneros y comuneras, y lo están haciendo. Y un poco eso, ese es el papel del trabajo político de formación ideológica, es central, estratégico. ¿Ah? No sé, siento que me estás robando como 2 minutos, pero voy cerrando. Entonces decía como lo del diálogo con la realidad como un elemento muy importante, ¿no? Como una postura antisectaria, que es la vida de la comuna, creo yo. O sea, porque a veces pensar que un grupo es una comuna, pensar que el parlamento incluso es la comuna, pensar que unos intelectuales pueden ser la comuna no es, ni va a ser lo que los intelectuales quieran que sea, ni lo que deseamos, sino que es lo que vive. Es lo que vive, y el proceso de construcción que está en nuestro pueblo y que no hay, y que incluso, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque se me puede enredar cada cosa. Para cerrar, quisiera, bueno, son algunas ideas dispersas, me disculpan un poco, sí, un poco el desorden, pero quisiera leer las palabras de Lana que me encantaron y quisiera leerlas para compartirlas con ustedes para cerrar esta exposición. Ella dice así: tal vez no todo es como un sueño, como quisiéramos, pero en 20 años tal vez sí será como uno quiere. Tal vez en 20 años, en 30 años, nosotros podamos mirar y yo tendré mis hijos y crecerán en la escuelita y de verdad funcionarán las unidades de producción, y eso es lo que uno está construyendo. Entonces, a veces uno se limita a ver nada más lo que le está pasando y creer que eso es lo que es, y no es así, porque el proyecto de la comuna, el proyecto de la organización popular, es algo que puede garantizar la vida de nosotros los pobres, los que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo. Yo creo que no hay otra vía, o sea, en la posición de la humanidad que estamos, tenemos que pensar que no hay otra manera de sobrevivir. Ante toda esta crisis mundial, no hay otra manera. Entonces, yo creo que la fuerza debe ser así, nutrir, darle todo el ánimo para que esto siga viviendo. Porque si no fuese, creo que si no fuese así, no habría esperanza. Lana Bielman. Interesante lo que nos dice Taima, y hablaba de las cosas alternativas. Y uno de los puntos que coinciden muchos de los movimientos sociales que estamos haciendo vida es la incursión y tomarse muy en serio el tema educativo y formativo de la formación de sus próximos cuadros, de la formación de las próximas generaciones, las cuales están dándole un vuelco a la visión individualista de ese emprendimiento. O sea, emprendimiento es que me desprendo de un grupo y voy y puedo serlo solo, puedo lograrlo, puedo ser un hombre de éxito. Decía el Che Guevara en Hombre y Sociedad, que bueno, una grosería es la figura de Rockefeller, pues, de soñar que cada uno puede ser un Rockefeller. ¿Y qué planeta aguanta eso? Entonces, desde las comunas se está empezando a buscar alternativas de lo que decía Simón Rodríguez, de educación liberadora, ir construyendo entonces
educación para el sujeto de cambio. Y para nosotros en la Comuna El Panal, esa instancia se llama la pluriversidad, donde estamos viendo que el sujeto es el comunero, la comunera, el que va a hacer la realidad, la industrialización de los barrios, la proletización de los barrios, asumir los medios de producción desde las comunidades, pero no para que le rinda cuenta a sí mismo, como la película Comando de Arnold Schwarzenegger, nada más es el puede, o Rambo. No es esa visión, es una visión colectiva, y vaya que ha costado. Uno de los puntos de mayor resistencia es la formación de los docentes en nuestras instituciones educativas. Ha sido muy complejo, y creo que si los compañeros también de la Comuna del Maizal ha tomado ese camino del tema formativo, va a ver que los profesores, las profesoras, hay que hacer un proceso de acompañamiento para entender el tema global. Ejemplos sobran, pero uno le decía a los compañeros de la pluriversidad: compañeros, hay que apoyar al fortalecimiento de la comuna, y nos presentan un proyecto académico. Bueno, vamos a hacer la obra de Romeo y Julieta. Entonces, en el tema cultural, como nosotros le explicamos a los muchachos que está bien, William Shakespeare tiene muchas cosas admirables, ¿no? Sí, le comento esto, pero entonces, ¿qué hacemos con la Guayana Esequiba? Y ese sistema imperialista que nos roba este territorio, más la séptima parte de nuestro territorio, y es un choque cultural. Bueno, seguimos con los compañeros en el tema internacional, con la Academia de Modernidad Democrática, Sana Martí, de Kurdistán, que nos envía un video. Déjenme apagar la luz para tener mayor contraste. Si nos pueden apoyar, por favor. La Comisión de Mujeres de la Academia de la Modernidad Democrática. Tuve unos problemas técnicos. Buenos días, soy Mari, miembro de la Comisión de Mujeres de la Academia de la Modernidad Democrática. Tuve unos problemas técnicos para grabar este vídeo, por eso solamente hay mi voz, y voy a acompañarla con fotos de Rojava, de Kurdistán, con mapas. Bueno, lo siento que solamente hay la voz, pero todavía estamos muy felices de poder participar a este evento de esta manera. Entonces, la Academia de la Modernidad Democrática, ¿qué es? ¿Qué es nuestro trabajo, nuestra misión? ADM trabaja a nivel internacional para contribuir al mejor entendimiento del paradigma de liberación del movimiento kurdo, y tiene como objetivo de dialogar y construir enlaces profundos con las organizaciones y los movimientos que luchan para la liberación de su sociedad. Como Comisión de Mujeres en particular, nos juntamos al esfuerzo del movimiento de mujeres de Kurdistán para organizar y unir la fuerza democrática y revolucionaria de mujeres a través del mundo. El entendimiento de la democracia comunal del movimiento kurdo es inseparable de la cuestión de la liberación de las mujeres. Una idea central del movimiento de liberación de Kurdistán es que una sociedad solamente puede liberarse si las mujeres son libres. El eslogan Jin Jiyan Azadi, que las mujeres de Rojhilat, es decir, la parte kurda de Irán y también de toda Irán, están gritando ahora mismo, y que lo hicieron famoso a través del mundo, exprime justamente eso. Jin Jiyan Azadi. Jin significa mujer, Jiyan significa vida, y Azadi quiere decir libertad. Para el movimiento kurdo, estas tres entes están inseparablemente vinculados. Las mujeres son las que defienden la vida y la libertad. El proyecto democrático del Movimiento de Liberación de Kurdistán se llama el confederalismo democrático. Este paradigma, este proyecto del confederalismo democrático está anclado tanto en un análisis de la historia, en una mirada
peculiar que se lleva sobre la historia y en una práctica muy concreta que existe hoy en día en diferentes partes de Kurdistán, en las que el pueblo se autogobierna a diferentes niveles según el contexto político. La pregunta fundamental que guía la reflexión del movimiento kurdo es esta: ¿cómo podemos superar la mentalidad, los hábitos y las estructuras de poder que han conquistado y colonizado los corazones y las mentes de los individuos durante tanto tiempo? El líder del movimiento kurdo, Abdullah Öcalan, responde a esta pregunta así: tenemos que buscar nuestra libertad en donde la hemos perdido en la historia. Y la hemos perdido con el nacimiento del patriarcado, que se ha apropiado las fuerzas y el poder de las mujeres, atacando a las sociedades matriarcales, y ha abierto al mismo tiempo la vía a la explotación de la mujer, de los pueblos colonizados, de la clase obrera, de la naturaleza. A pesar de este proceso histórico, la fuerza democrática anciana de la sociedad sigue siendo viva, ya que sin ella ningún humano podría vivir. La existencia de nuestra sociedad siempre ha sido comunitaria y democrática. El desarrollo social ha sido posible gracias a la creatividad, la solidaridad y la cooperación, y no al poder y la violencia. Esta fuerza democrática de la sociedad matriarcal ha seguido resistiendo a la dominación desde el Neolítico hasta hoy en día. Al mismo tiempo, la historia de 5.000 años de patriarcado, civilización estatal, guerras y colonización ha grabado profundas cicatrices de alienación en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de la gente. Ya sea en la mitología, la religión monoteísta o las ciencias positivistas, todos ellos han sido diseñados para persuadir a las mujeres y a otras partes explotadas de la sociedad de que su destino era estar sometidos a los hombres y a las clases dominantes. La matriz del poder estatal patriarcal y las jerarquías alienaron y dividieron las relaciones sociales y diluyeron las normas y creencias democráticas de las tribus que tenían su origen en las sociedades de clanes matriarcales. Esta es la razón por la que ha sido tan difícil romper y superar la preeminencia del poder, tanto como concepto como en la práctica. Como nuevo marco social, el confederalismo democrático consiste en consejos populares locales y regionales, cooperativas, academias y fuerzas de autodefensa fuera del Estado-nación existente que opera a través del aparato opresivo de su burocracia, policía, ejército y otras instituciones gubernamentales. Con estas estructuras de democracia de base y a través de ellas, la sociedad puede desarrollar sus propias políticas socioeconómicas, su sistema educativo y satisfacer las necesidades de su pueblo sin depender del Estado. Al construir estructuras populares democráticas y autónomas dentro de una estructura estatal existente, es posible hacer que el Estado disminuya su relevancia. En consecuencia, la capacidad del Estado para ejercer el poder, incluida la violencia estructural y militarista sobre la vida de los individuos y la sociedad, se reduce considerablemente en este nuevo marco. Este sistema confederal de organización, que une a las comunidades sobre la base de congresos y asambleas populares, más allá de fronteras trazadas arbitrariamente, ya se ha establecido en Kurdistán bajo el paraguas de la Unión de Comunidades Democráticas del Kurdistán y las comunidades de mujeres del Kurdistán. Para la sociedad kurda, el principio del confederalismo democrático es un mecanismo esencial para reunir e incluir en un sistema el alma y las extremidades que habían sido cortadas por la presencia física de las fronteras del Estado-nación y su correspondiente mentalidad.
Los primeros y más decididos pasos hacia la construcción del confederalismo democrático se dieron en el Kurdistán del Norte en 2005. Aquí es donde vive la mayoría del pueblo kurdo, que además tiene una larga historia de resistencia y organización contra el régimen autocrático turco. Después de eso, cuando en la primavera de 2011 se produjeron varios levantamientos populares contra regímenes autoritarios y dictadores en el norte de África y Oriente Medio, es decir, la primavera árabe, el pueblo kurdo de Siria también tomó la iniciativa para reclamar sus derechos socioeconómicos y culturales y hacer valer su voluntad política. En Rojava, es decir, en Kurdistán Occidental, en Siria, a pesar de la represión y el chauvinismo nacionalista que habían sufrido bajo la República Árabe Siria, las mujeres y los pueblos habían establecido una sólida base organizativa para tomar el control de sus vidas mediante el trabajo político clandestino y la organización comunitaria extendida a lo largo de 30 años antes de esta revolución de 2011. En los últimos 10 años, la sociedad del Kurdistán Occidental ha seguido construyendo este sistema alternativo de autonomía democrática basado en comunas, consejos y asambleas populares. El poder histórico de las mujeres se manifiesta en el papel activo y protagonista que desempeñan hoy en día en la política, como copresidentas, igualmente responsables en todas las estructuras de la autonomía democrática y a todos los niveles, desde los municipios hasta las relaciones internacionales. Esta potencia, este poder de sabiduría y creatividad permitió a las mujeres establecer un sistema autónomo de mujeres que incluye la autoorganización en los campos de la economía, la educación, la salud, la justicia, la autodefensa, las artes y la cultura. También las motivó a insistir en la aplicación de los principios generales sobre los derechos y la libertad de las mujeres, conocidos como la Ley de las Mujeres. Desde la promulgación de la Ley de la Mujer, el movimiento de mujeres de Rojava ha hecho campaña en todos los barrios y pueblos de la región para crear conciencia y aceptación de estos principios. Al principio, la reacción general de los hombres fue bastante negativa, pero poco a poco, con programas educativos en las escuelas y con la ayuda de otras academias de educación popular, las leyes están ganando una amplia aceptación. Muchas compañeras que han participado en programas de educación popular en Rojava cuentan que muchas mujeres han revelado que la actitud de sus maridos hacia ellas, así como las relaciones dentro de la familia, han mejorado después de haber participado en programas de educación popular sobre los principios de una familia democrática, la historia de las mujeres o la genealogía. La genealogía, la ciencia de las mujeres y de la vida, Jin significa mujer, como ya lo hemos hablado. La genealogía ha sido desarrollada por el movimiento kurdo para desarrollar formas de conocimiento y de ciencia más allá de las estructuras de poder, centrándose en las mujeres. Hoy en día existen varias estructuras académicas de genealogía en Kurdistán y en Europa. En Rojava, la genealogía forma parte integral del programa escolar para jóvenes y se puede estudiar una carrera de genealogía en la Universidad de Rojava. Así, la liberación de las mujeres y de la sociedad, pues, no se hace solamente por mecanismos organizatorios y de representación política, sino también y sobre todo a través de la educación, la transmisión de saberes ancestrales y nuevas o también ancianas maneras de relacionarse al mundo que tienen su raíz en sociedades madre-clan. La construcción de la autonomía veramente democrática, o sea, liberada de los mecanismos y de las mentalidades de poder, es un proceso largo. Según la experiencia en Kurdistán y el paradigma del movimiento kurdo, para que este proceso pueda triunfar, la organización de la fuerza revolucionaria de las mujeres es fundamental.
Y es también por eso, por ejemplo, que estamos organizadas como Comisión de Mujeres dentro de ADE. O sea, es un principio que se aplica a todas las estructuras del movimiento kurdo y del confederalismo democrático. Espero que esta presentación haya sido interesante para vosotros. Les agradezco mucho por haber escuchado y les mandamos un saludo revolucionario cálido. Hasta pronto. Adiós. Bueno, de verdad, esta compañera Sara Martín nos da un dossier del tema de lo que se está viviendo en el Kurdistán y sobre todo la lucha de la mujer, ¿no? Parte de esas imágenes me recordó a la siguiente ponente, me recordó el panelito de mujeres de Santa Rosa. Vaya que Santa Rosa tiene historia que contar, como desde la vanguardia de la Fuerza Patriótica Alexis vive el acompañamiento de las comunidades, cómo esa comunidad desde los liderazgos situacionales pudieron ir construyendo la maravilla que es el Banalito Santa Rosa actualmente, la reconstrucción de casas, la metamorfosis urbana, el control territorial, el mejoramiento de los servicios públicos. Pero esta historia no la cuento yo, esta historia la cuenta la compañera Judy Guerra del Panalito Santa Rosa de la comuna El Panal 2021. Buenas tardes, compañeros, compañeras. De verdad me siento complacida de estar aquí compartiendo con ustedes, líderes de sus territorios, líderes de sus comunidades y otros que vienen a conocer nuestras experiencias, ¿no? Como dice el compañero Iván, o sea, ¿qué más, no? Como dice el punto, la democracia comunal, la vida y la construcción de una sociedad postcapitalista. ¿Y cómo se puede contar eso a partir de una experiencia, no? Desde la experiencia que venimos, por lo menos en nuestra comuna, que la comprenden barrios y bloques, y cómo desde el barrio la inseguridad, cuando chamos no podíamos salir porque todo lo tenía en manos de la Cuarta República, la droga, la prostitución, que ni siquiera conocíamos a los vecinos, ¿no? Yo lo cuento a partir de nuestra experiencia porque ahorita digo, ¿por qué sí vivir en comuna? ¿Por qué vivir en comuna? Porque la comuna es el camino. Y bueno, si yo lo que conocí fue que el albañil, el constructor le hacía la casa a los ricos, si yo lo que conocí en mi juventud, en mi niñez, fue que la señora que sabía hacer unas empanaditas, un dulce o algo, lo que hacía era trabajarle al rico en su casa, y como ahora, desde que llegó el comandante Chávez, decimos, nos vamos liberando, nos estamos liberando, ¿cómo? Por la ideología del comandante Chávez, por lo que nos sembró, por a los presidentes teóricos, porque despertó a la mujer que estaba en la casa nada más cuidando niños, porque sacó a las organizaciones socioproductivas, aquella madre que no podía hacer más que sentarse en su casa, darle una máquina y cuidar al muchachito y nada más darle el tetero. Y cuando Chávez le dijo a la mujer, no, ustedes son valiosas, ustedes valen mucho. Y cuando le dijo al pueblo pobre, maltratado, no, ustedes son el poder, el pueblo es el poder, y en eso creemos nosotros, ¿no? Nosotros, en este caso, yo quiero contar la experiencia de mi barrio para ir avanzando, ¿no? De por qué creemos en esto. Mi barrio, un barrio asediado donde se vendía droga en mesitas así como estas de las escuelas, en todas partes vendían droga, no nos dejaban salir. Llegabas de la casa, nos encerraban. Cuando creciste un poquito más, que te tocaba trabajar, bueno, uno ve de eso y decía, Dios, y ahora que tengo mis hijos, ¿qué van a hacer? Y vivíamos a puertas cerradas, no conocíamos, a pesar de haber nacido en el barrio, no conocíamos la necesidad de nuestros vecinos. Un día le dispararon a un buen vecino, yo quería contar eso, le dispararon a un buen vecino probando un arma.
Y coño, uno decía, bueno, nosotros no conocíamos a los compañeros del Alexis Vive. Y uno decía, coño, ¿ahora qué hago? Que decían toda la comunidad, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a buscar ese colectivo, decíamos, vamos a buscar ese colectivo que nos va a dar la solución. Y la solución pensábamos nosotros que era, bueno, amarrar al tipo ahí en un poste de luz, paliarlo y caerlo a golpe y todo aquello, ¿no? Sin darnos cuenta que habían sido víctimas de toda esta consecuencia de la inseguridad, de todo este tráfico de droga que tenía la policía cuarto republicana, los adecos y los copellanos, que eso era lo que le llevaban a los barrios. Y entonces nos dicen, no, tomemos los espacios con la cultura, con el deporte, pongamos cineforos, y ahí arrancamos nosotros. Empezamos a poner comiquitas a los niños, empezamos a poner cineforos, donde la gente fue recuperando sus espacios poco a poco y sin necesidad, ni siquiera de dar un palazo, se fue desplazando en ese momento toda la delincuencia. Entonces, luego de eso, bueno, vienen las políticas de Estado asumidas por este pueblo de vanguardia, ¿no? Primero nos dicen los compañeros, no hagan esto. Vamos a la educación, cineforo y todo eso, y arrancamos por ahí. Después viene, ¿cómo ve el barrio bonito? Un barrio excluido, que no teníamos agua, nuestras caminerías dañadas, ranchos por todas partes. Y entonces nosotros, coño, ¿ahora qué hacemos? Porque ya estamos ahí, ¿cómo dignificar? Porque nosotros antes pensamos que haciendo plegaria, ay, Virgencita, Diosito, ayúdame, porque no conocíamos que era el poder popular. Ayúdame, Dios, que algún día esto se resuelva, y te prometo que te prendo tantas velas y se resuelve el problema de la comida, del agua. O sea, no sabíamos que el método era organizarnos para poder lograr grandes cosas, porque creíamos nada más en que había que rezar. Y entonces, bueno, ahí empezó el comandante Chávez, en el caso nuestro. Ahí empezó las fuerzas patrióticas Alexis Vive. ¿Cómo se empoderan? Empezaron los talleres de formación. Yo decía, coño, vemos más a un profesor que a Robert. O sea, todos los martes vemos más la cara de un profesor que a los mismos compañeros de la Fuerza Patriótica de Vive. Bueno, y nos fueron animando. Logramos hasta hoy sustituir 42 ranchos por viviendas dignas. Hemos logrado sustituir 600 metros lineales de tubería de agua potable y servida. Construir 5 torrenteras. Las viviendas de nuestro barrio, se puede decir que solo un 2-3% tienen su techo dañado. Es poco. Lo sustituimos, o sea, como el 98% de los techos. Y así fuimos incorporando a la gente. Y lo más importante no es eso. Ahorita tenemos un barrio alumbrado, un barrio por donde se puede caminar, un barrio sin rancho. Bueno, nos quedan 2, no vamos a decir que está completamente. Podemos caminar, pero lo más importante de todo esto es la organización que queda allí, de cómo incorporamos a todos esos muchachos jóvenes que iban por el camino de la droga, de la prostitución, y fueron las manos de esos jóvenes los que hicieron esas 42 viviendas. O sea, que no vino ninguna contratista, no vino ninguna compañía ni a decir cómo lo íbamos a hacer, ni hacerlos ellos. Lo hizo la gente de nuestra comunidad. Y por ese alcance de organización, de participación, ahorita podemos decir que en nuestro barrio, cuando llega la droga, porque llega, cuando llega el malandrito, porque llega, cuando llega el que quiere dañar a los jóvenes, porque llega, es expulsado por los que ahorita son padres y madres, que en su momento fueron jóvenes, y ahorita son padres y madres de los que vienen creciendo. Entonces yo sí creo, como dice aquí, que se puede construir una sociedad postcapitalista, porque con el capitalismo no teníamos nada de eso en nuestros barrios. Y cuando hablamos que se incorporan, entonces con los medios de producción, por medio de la autogestión, cuando ya tú reúnes a todas esas madres que saben hacer sus dulcitos, sus empanadas, sus juguitos, y haces unas ferias que ellas vean que su mano productora es la que se encuentra allí, entonces uno dice, ya no le trabajas al rico, ya eres tú, ya tú eres poder,
y todo lo que se hace dentro de nuestras comunidades debe ser avalado en asambleas de ciudadanos y ciudadanas. Y que es lo mejor, que cada uno de nosotros no seamos mezquinos en transmitir conocimiento, no seamos mezquinos en que ninguno de nosotros en decirle a la gente cómo hacer, porque a veces creemos que todo el poder lo debemos tener nosotros y no logramos nada. Si nosotros somos solos, si no somos parte de un gran colectivo, en este caso el colectivo de la comunidad, no vas a lograr nada. Entonces en este momento yo lo que llamo es a la reflexión. Hay mucho que contar. Todo esto lo hemos hecho con mucho esfuerzo desde el año 2010, ya vamos por el 2023. Y yo digo que no hay otra opción más que todos nosotros, así como nos juntamos aquí, nos juntemos, sepamos lo que necesitan nuestros vecinos, lo que necesitan nuestras vecinas, cómo vamos a educar a nuestros hijos y bajo qué conciencia lo vamos a criar. Porque ¿qué pasa? Ahorita se están yendo todos los chavos. Yo digo ahorita, yo siento un dolor inmenso que nos están mintiendo. Y yo digo, yo me tengo que quedar porque tienen que volver por un país que vamos a construir nosotros. Cada uno de nosotros que está aquí no están porque quieren esto. O sea, están aquí porque tienen un objetivo, porque tienen un fin y no es otro que la organización comunal. La vida tiene que ser en comuna. Y yo lo digo porque cuando no era en comuna no había participación, no había protagonismo. Y si nosotros cambiamos, es que no es lo mismo vivirlo que contarlo. Pero si así como nosotros cambiamos, cada una de su comunidad, el que siembra, el que produce dulces, el que cose, el que cría el cochino, lo hace pensando en su sociedad, la sociedad, o sea, la comunidad que tienen allí. Mira, aquí no hay otro camino que no sea la revolución bolivariana, el camino de Chávez y la vida en comuna. ¿Comuna o nada? Bueno, muchísimas gracias. Le toca en este momento el compañero Cris. El compañero Cris intelectual va a darnos una pequeña ponencia de lo que son sus impresiones, de las ideas fuerzas que tiene. Él sabe que cuenta con muy poco tiempo, pero él se defiende. Bueno, gracias. Ahora tengo que competir contra la orquesta. Básicamente quiero seguir el tema, un poco en la misma línea de lo que habló Tamayba. Tamayba dijo que no quiero poner palabras en la boca, pero que la comuna en sí no necesariamente es emancipatorio. Por ejemplo, hay comunas altamente patriarcales. Históricamente, Marx, que admiraba mucho las comunas rusas, las comunas de campesinos rusos, dijo que eran democracias de hombres barbudos. Entonces no eran realmente, seguía siendo comunas altamente patriarcales. Entonces, de forma más bien teórica, quiero hablar un poco de cómo lo que entiendo de la base económica del patriarcado en el capitalismo, para enseñar un poco cómo creo yo se puede desmontar esta base económica del patriarcado, y por eso tengo mi diapositiva que voy rápidamente tocar. Básicamente creo que había un punto ciego en mucho discurso marxista, incluso discurso sobre la comuna, un punto ciego en el discurso de Chávez también, aunque se puede ver cosas en Chávez que apuntan a la superación de este punto ciego. Y es que cuando se habla del capitalismo, ese es mi modelo de capitalismo, y yo pongo la palabra arriba, reproducción social, sería la reproducción de la totalidad de la sociedad capitalista. Efectivamente, como sabemos, en la sociedad capitalista se producen mercancías, y eso es lo que se da por sentado, que el trabajo es producir mercancías. Y muchos de los movimientos socialistas se enfocaron en eso, ¿no? En la producción de mercancías en el capitalismo se establece la relación salarial, y hay explotación, claro, porque se produce más valor que cuesta la fuerza de trabajo, y así hay explotación. Entonces, el movimiento histórico socialista se ha dedicado a luchar contra esta explotación en los lugares de fuerza de trabajo. Pero se ha olvidado la mitad de la película, ¿no? Porque en verdad se produce también el ser humano, o se puede decir, se produce la fuerza de trabajo, porque el ser humano es la fuerza de trabajo.
Y yo lo llamo, siguiendo una línea feminista, lo llamo trabajo reproductivo. Este trabajo reproductivo ha sido muy descuidado en el discurso de la izquierda históricamente, ahora hay más enfoque. Pero también es un punto de mucha opresión, y yo diría, para plantear una tesis fuerte, que es la base de la base económica del patriarcado en el capitalismo. Este trabajo, como dije, es un tipo de trabajo donde hay mucha opresión de género que es muy abierto, ¿no? Como sabemos, la mayoría del trabajo doméstico, la mayoría del trabajo de cuidar niños, de reproducir la vida, se cae sobre las mujeres, no exclusivamente. También de vez en cuando hay una dimensión racial. Si tú vas al este de Caracas, los trabajadores domésticos tienden a ser personas negras, personas de color. Entonces, a menudo hay un sesgo racial en este tipo de opresión. Aunque no hay, muchas veces se habla de la doble explotación de la mujer. Yo diría que está bien decir eso, pero la situación en cierto sentido es peor que esto. Porque este tipo de trabajo normalmente o a menudo no está pagado. Y no sé si un amigo mío dice que este trabajo no pagado es esclavismo. No. Trabajo no pagado es esclavismo. Yo diría que la palabra científica que se usa en el discurso actualmente es expropiación. Entonces, las mujeres que hacen trabajo no pagado de producir la vida que se entrega a la fuerza de trabajo al capitalismo, eso es una expropiación del trabajo que se hace y es funcional al capitalismo. Entonces sabemos que el capitalismo trabaja no solo en este mundo aquí de la explotación, en los sitios de trabajo, pero también forma opresiones en este otro lugar, que por ejemplo la feminista marxista Nancy Fraser llama un taller oculto del capitalismo, porque si no fuera por este taller oculto, el capitalismo no tendría fuerza de trabajo, depende de eso, pero es una relación contradictoria, porque el capitalismo depende de la reproducción de la fuerza de trabajo en los sitios, en los lugares, pero no lo reconoce, no lo paga, todo ese tipo de cosas. Entonces yo diría que la comuna tiene que enfrentar eso. Y como Tamayo dijo, ¿no? Hay que socializar los trabajos. Sí, yo creo que se han hecho esfuerzos por aquí y por allá en muchas comunas, pero hay que trabajarlo de forma sistemática, hay que poner más enfoque sobre ello. Para tomar algunos puntos claves, serían intervención sin sentido si no puse un elemento concreto. Yo diría visibilizar, socializar, compartir, que no sea trabajo solo de hombres, no solo de mujeres, sino hombres. También sacarlo de la casa, ¿no? Porque la casa puede ser un lugar, por ser privada, en que la opresión pasa desconocido. Entonces yo creo que lo importante es esforzar de combinar este tipo de lucha. Llegando al tema de la democracia comunal, Chávez dijo casi como su última palabra antes de morir, el famoso golpe de timón, ¿no? Y dijo que la democracia, dijo algo muy críptico, de hecho nunca realmente lo entendí. Es una cita de Mesaros, de Esteban Mesaros, dijo que la medición de los avances yo no estoy citando directamente, pero la forma de medir nuestros avances al socialismo es la medida en que hemos implementado la democracia sustantiva. Obviamente, si tienes opresión de género, si tienes expropiación del trabajo a menudo femenino, eso no es una democracia sustantiva. Entonces creo que es una gran tarea pendiente del movimiento comunal. Y aunque dije al principio que las comunas en sí no son antipatriarcales, por ejemplo, en mi propio país de nacimiento, en Estados Unidos, hay gente, los Amish, que viven en comunas y son altamente patriarcales. Pero sí la comuna tiene la potencia de cambiar estas relaciones. Y yo diría que tiene mucha potencia en ese sentido, porque los viejos luchas que eran gloriosas, los obreros históricamente, a menudo solo pensaban en el sitio de trabajo, solo pensaban en la fábrica. Pero la comuna, digamos, son relaciones sociales comprensivas. No, el día a día, la comuna abarca todo, entonces hay una potencia emancipatoria
en la comuna, que hay que trabajar. Eso es básicamente lo que quise decir. Es todo. Bueno, muy buenas tardes, comuneras y comuneros. Yo pertenezco a la Fuerza Patriótica Lexi Vive y la comuna insurgente del Panal 2021, pero de Valencia, Estado Carabobo, allí estamos. No, simplemente quiero agregar un elemento allí que me pareció importante y no lo quería dejar pasar por la ponencia de los profesores, los camaradas, los compañeros. Y bueno, recordar que sí se hace actividad intelectual en lo que estamos haciendo en la comuna. A veces decimos los intelectuales, pero cuando comenzamos a construir desde nuestro propio accionar político revolucionario en los espacios nuestros, estamos construyendo también intelectualidad. Como decía Antonio Gramsci, el intelectual orgánico. Hay una cosita aquí importante, que sucede el hecho de la Comuna de París, para allí por 1871, y Carlos Marx había escrito el Manifiesto Comunista en 1848. Luego Marx hace una consideración que quiero exponer acá. Esa consideración que hace Marx lo hace en el prólogo de la edición alemana de 1872, 24 años luego. Marx había dicho en el Manifiesto Comunista en 1848 que los trabajadores, los obreros, el proletario tenían que tomar la maquinaria del Estado. Pero luego dice que reforma el planteamiento 24 años después y dice que los obreros tienen que tomar en sus manos la maquinaria del Estado, destruirla y plantearse el tema de la comuna. Es decir, la comuna para Marx era un elemento político fundamental, era un elemento de transformación hacia el socialismo. Y de hecho, luego Marx en unas notas que quiero... dice: la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la maquinaria estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines. La comuna ha demostrado que hay que destruir y pulverizar ese Estado. 24 años después, en el prólogo de la edición de Alemania. Pero luego, Marx, dice Iván Mesaro, el metabolismo social, que el capital se reproduce y fue antes del capitalismo. Entonces nosotros tenemos la praxis constante de la comuna y comenzamos a reproducir cosas que estamos negando. Y termino con esto, termino con un elemento que me gustaría leerlo. En 1843, en una carta a su amigo Rüger, Carlos Marx establece que el comunismo no es una fase superior. Siempre lo entendimos como una fase superior del socialismo. Marx dice que no. Y luego Marx dice que el comunismo no es otra cosa que la realización particular y solidaria, incluso material, del principio socialista. Entonces dice más adelante: el socialismo es el reino de la libertad que siembra el comunismo la vida cotidiana, es decir, la praxis revolucionaria cotidiana, porque tenemos un elemento importante. Con esto termino con el Che. Siempre conocimos al Che como el hombre de las armas, el guerrillero, pero resulta que el Che, economista, que hay que leerlo, hay un libro que se llama Desarrollo Endógeno. El Che establece un elemento allí fundamental, y el Che dice lo siguiente, que me parece bien importante leerla por la característica e importancia de su planteamiento. El Che dice acá: el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo contra la enajenación. Si el comunismo pasa por alto los hechos de conciencia, podrá ser un método de reparto, pero ya no una moral revolucionaria, dice el Che, en el elemento económico. Es decir, la comuna tiene un trabajo duro, es decir, el estudio constante de la economía. El estudio constante de la economía. Y el comandante Chávez lo dijo en el aló presidente número 1, el aló presidente teórico número 1 del 2009. Es donde se va a parir el socialismo. Entonces yo creo que es fundamental, con esto termino, que el elemento económico, político, ideológico, sobre todo el elemento económico, porque tenemos que reinventar nuevas formas de producción, nuevas formas de propiedad. Gracias. Gracias, camarada. Buenas tardes, compa. Yo hice unas anotaciones acá en el teléfono, por eso lo tengo en la mano. Nada, una cosa muy puntual sobre el panel. Tamayo.
tengo que confesarte que yo quedé muy conflictuada con la afirmación que hiciste de que las comunas necesitan de un patriarca para avanzar en sus procesos. Yo creo que en todo caso es necesario que la democracia comunal sea expedita en la toma de decisiones y que exista una avanzada, una vanguardia. Ya en el primer panel se nombraba, no sé qué nombre tendría exactamente, pero creo que es muy importante reconocer que la iniciativa de la lucha de las mujeres en el reconocimiento por el trabajo reproductivo no puede ser una agenda que esté en segundo plano, precisamente en esa discusión de cómo construir una sociedad postcapitalista, ¿no? Entonces, bueno, el otro tema es que también es un asunto económico. Pareciera que las tareas del cuidado son otra cosa, una cosa doméstica, privada y demás, pero es un asunto económico también. Entonces, bueno, quisiera, si es posible, brevemente, que me expliques un poquito como el fondo de ese planteamiento que hacías, porque me quedé así como que doy. Sí, no, bueno, gracias por tu intervención. Creo que el planteamiento tiene que ver con precisamente asumir esa contradicción, o sea, con reconocer que nos enfrentamos a esas contradicciones, que en nuestras comunas, en nuestros territorios, existen liderazgos patriarcales, existen esas formas de liderazgo y que además es lo más popular, ¿no? O sea, lo hegemónico, digamos. O sea, lo hegemónico es que somos 80 compañeras en la comuna y un vocero, y todas ahí firmes. Y en muchos casos, además, reconocemos a nuestros compañeros como un liderazgo importante y queridos y amados. Entonces, digamos que el planteamiento que yo hago es una reflexión sobre cómo asumimos esa contradicción, ¿sí? Sobre cómo lo ponemos sobre la mesa y cómo entre todos y todas lo cuestionamos y lo reconstruimos y lo significamos y lo disputamos en la medida de nuestras fuerzas, ¿no? Porque, a ver, ponerse a pelear con los patriarcas, no me caso esa. En estos días veía una foto muy bonita de un encuentro internacional que hubo. Ay, yo digo cosas horribles, o sea, perdónenme ustedes, por favor. Un encuentro internacional que hubo, que salía Chávez, salía Evo, salía Fidel, salía Kirchner, creo que Lula, o sea, salían como que todos los líderes de ese momento histórico del progresismo, y me pareció una hermosa fotografía y una hermosa situación, pero también veía que todos eran hombres. Entonces pensé, ay, a veces el patriarcado es bello. Un mal chiste, es un mal chiste, pero es un poco esa contradicción de que nos enfrentamos a eso, a esa situación. No sé si me explico. Igual la idea es que le demos golpe entre todos, pues.